Buenas noches, bienvenidos al episodio número 524 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche vamos a estar hablando sobre una obra que me ha impactado, que me encanta por su temática. Estamos viendo parte de su portada. Y ahorita vamos a estar conversando en unos segunditos con su autora, pero estoy hablando sobre la novela La transgresora que me habita, de la autora puertorriqueña Carmen Minerva Ramos, quien, como mencioné, es autora puertorriqueña, es amante de la narrativa, le encanta viajar, le gusta la genealogía, la historia ancestral borincana. De eso tenemos que hablar, Carmen. La Sí, historia oral, que de hecho invito al público, tengo varios capítulos sobre historia oral, uno de ellos trabajado por mí. La historia de los y las invisibilizadas, y también es pintora aficionada. Saludos, Carmen, ¿cómo tú te encuentras? saludos, buenas. Pues estoy muy bien, feliz año a toda la audiencia y también para ti, para ti, Pablo, ¿verdad? Pablo, sí, déjeme poner el nombre por aquí. Mira, Carmen, gracias. Yo desde hace tiempo te quería tener aquí en el programa, por miles de circunstancias no te pude tener, ¿verdad? Bueno, al punto que ya tienes una segunda edición y yo presenté la portada de la primera. Sí, tranquilo, no te preocupes. Es la Fallé misma en eso. novela, no cambia, lo único que cambió fue la portada. Ok, pues ahorita tú me enseñas la portada, que la tienes por allí, y hablamos un poquito sobre eso. Déjame aquí, ya, ok, estás verificando, estuviésemos en vivo, todo correcto. Mira, Carmen, como estaba mencionando, te veo en las redes, estás bien activa en las redes. Yo pienso que eso tiene que ver que la novela ha sido todo un éxito. ¿Qué Así tú es. me cuentas antes de empezar a hablar nosotros sobre la novela? Sí, dime, ¿qué quieres saber? No, ¿cómo ha sido ese éxito de la novela? Porque veo que se está moviendo mucho. De hecho, Sí, sí. estás en un nicho, para decirle una palabra que no me gusta utilizar, que muchos escritores no tienen, porque esa novela está en algunas negocios o comercios Farmacias de principalmente. farmacias Sí, locales, o sea, sí. municipales, de distintas regiones fuera del área metro. ¿Cómo ha sido Sí, eso? pues mira, realmente ha sido un éxito que me cogió por sorpresa. Mi razón para publicar la novela, y lo he contado en otras ocasiones, es que la historia de mis ancestras no se quedara olvidada, particularmente porque mis hijos, por la generación en la que están, nunca quisieron conocer mucho de la historia familiar, ¿verdad? Me pongo en la edad de ellos y pienso lo mismo porque yo en aquel momento no me interesaba. Sin embargo, más adelante en mi vida me di cuenta cuán importante es una saber de dónde viene, cuál es su raíz, ¿verdad? Ujú. Y yo quise, por ahí fue que realmente yo empecé, queriendo que ellos tuvieran conocimiento de su historia, por lo menos una línea de su historia, porque yo hablo aquí en la novela de la historia de mi abuela materna, y por la línea materna es que yo principalmente enfoqué la novela, pero que conocieran sobre esa historia. Eh, Pensé que iba a tener, ¿verdad?, la acogida entre familiares, amigos, cercanos, pero la novela se empezó a mover bastante rápido porque el título atrae mucho. El título tiene una palabra, ¿verdad?, que está vetada en los medios de comunicación y en Sí. muchas instituciones, todo, pues, porque es una palabra muy fuerte para nuestro vocabulario. Pero, sin embargo, es una palabra que coloquialmente se la ponen, voy a decir la palabra como diríamos, se la endilgan a toda persona que hace lo que la protagonista hizo. O sea, coloquialmente, esa es la palabra que le ponen a esa persona, aún en estos tiempos. Pero
es una palabra, como acabo de decir, que debe ser coloquial y que jamás, ¿cómo te atreviste a ponerla en el título de un libro? Pues porque quería precisamente traer esa visión que a veces tenemos de que usamos unas terminologías para clasificar unas cosas que por otro lado, en otros escenarios las vetamos. Y quería Bueno, un poco traer esa dualidad social, por llamarlo de alguna manera, donde dependiendo en qué escenario estoy, puedo usar tal palabra y en otro escenario no, esa palabra no la puedo usar. Yo cuando empecé a escribir esta novela, empecé a escribirla en España cuando yo estaba haciendo mi doctorado y allá la palabra es muy común, muy común. sí, Así que, pues lo tanto, ese fue el título porque allá era, ¿verdad? Allá muchas palabras que nosotros consideramos escandalosas para ellos son muy, muy comunes. Y por lo tanto, pues yo jamás pensé que en aquel momento, ¿verdad? Esto iba a salir, se iba a convertir en un libro. Así que ese fue el título que yo le puse. No es hasta que yo, muchos años después, retomo el manuscrito para entonces trabajar con él y hacerlo novela, que me encuentro con la situación de que la palabra iba a estar vetada en Puerto Rico y había que buscar una opción para esa palabra. sí, Así que ahí es donde entonces la cambio. Pues yo creo que eso ha sido el gancho que ha provocado el que llame tanto la atención, por un lado. Por otro lado, yo me percaté que yo soy nueva, completamente nueva en esto de la industria del libro en Puerto Rico. sí, Eh, ¿Verdad? Nunca me había movido en nada de esto y yo observé que los libros que uno ubica en las librerías, si no los colocan en un sitio visible, pasan inadvertidos. Así que sí, a mí se me ocurrió, porque yo quería que la historia llegara a la gente, al ciudadano de a pie, como decimos, pensé que una estrategia sería relacionarme con las farmacias de la comunidad, porque las perfecto. farmacias de la comunidad, sobre todo en los municipios, y busqué farmacias que estuvieran en el centro del pueblo, son esas farmacias donde la gente conoce al farmacéutico, conoce a los dependientes, hay esta relación bastante cercana y quise entonces hacer ese acercamiento para beneficiar también a las farmacias de la comunidad y a los cascos urbanos, que lamentablemente, ¿verdad? Cada vez están más desapareciendo porque Ujú. hay muchos comercios cerrados, mucha gente que se ha retirado y los herederos no han hecho nada con el edificio, el negocio nadie lo continúa. Así que yo dije, mira, todavía hay muchas farmacias que quedan en los centros del pueblo, hay que apoyar. Y entonces me di a la tarea de empezar a tocar puertas en la farmacia y he tenido la dicha de que cuando me acerco personalmente y explico de qué va la novela, pues ha tenido una acogida en ese sector. También para muchos farmacéuticos y farmacéuticas ha resultado interesante que la novela llame tanto la atención, ¿verdad? Porque ellos pensaban, las cogieron, muchos las cogieron como que, bueno, como es a consignación, vamos a ver si esto se mueve, si no. Pero resultó que sí, que la novela se movió. Sí, Y ahí estoy presentando tu página web, porque sí, como no hemos dicho la palabra para que el público se entere, ¿verdad? Esto es incidental, esto pasa. sí, sí, sí. Así que, pues esa es la palabra que ha sido el gancho realmente para que la gente se acerque a ver de qué va la historia. Y la respuesta posterior ha sido muy interesante cuando los lectores la terminan y me escriben diciéndome cuánto se han identificado con la historia que yo narro. Así Wow. que yo haciendo ahora, ¿verdad? Una mirada retrospectiva y luego de todos los comentarios que he recibido en las redes, que me han escrito directamente a través de mi correo electrónico y me han contado incluso anécdotas de personas que les pasó algo muy similar en sus familias.
me percato y podría decir, en mi opinión, que es que esta novela recoge una historia de país, una Mira, historia Carmen, que pocas veces hemos contado porque habla de esa persona en la familia que han querido borrar, de la que no se quiere hablar porque lo que ella hizo no es el mejor ejemplo. ¿Verdad? ujú. Mira, te iba a decir, ya el público estaba preguntando, pero como lo presenté, ya está, ya esa curiosidad está saciada. Tengo la contraportada, la voy a presentar, la voy a leer y de ahí discutimos, porque no, te me estás adelantando demasiado Ok, y pero era para quiero, explicarte cómo fue la movida, sí, ¿verdad? Y sí, sí. cómo es que yo he visto que esto ha tenido este éxito tan inesperado. Sí, sí. No, no, gracias, gracias. Y yo me identifico no solamente con la novela, digo, yo no soy mujer, claro, pero uno como hombre también, yo tengo dos hijas y yo sé, yo entiendo estas dinámicas y deja que lea la contraportada que la gente va a entender un poquito de qué estamos hablando. La dice aquí, bueno, a ver qué ahora. Descubre la fuerza de la rebeldía interna. Sumérgete en una historia donde romper las reglas se convierte en un acto de valentía. Conoce a Curra, la protagonista, nacida en un pueblo pequeño del sur de Puerto Rico a principios del año pasado. Estamos hablando del siglo XX, El siglo pasado, sí. sí, que es el siglo pasado cuando imperaba el patriarcado, y yo puedo decir que todavía en muchos lugares, todavía eso está imperando, y la mujer no tenía voz. Desde niña se revela. En su joven adultez decide escaparse a la capital, sabiendo que la desheredarán por su, Desenredarán. sí, por su osadía. En San Juan emprende una vida nueva, llena de retos ante el escenario inesperado con el que se topa. Una historia contada por su nieta, quien emprende un viaje al pasado para descubrir los secretos familiares, reivindicar a su abuela y agradecerle el precio que tuvo que pagar para que la narradora y su descendencia disfruten de libertad y oportunidades negadas a sus ancestras. Es una novela corta, basada en hechos reales, que no querrás soltar hasta terminarla. Yo se lo garantizo, gente. Muy buena, muy buena. Como le estaba diciendo a Carmen fuera de cámara, no la pude terminar porque mi hija se la llevó, se fue de internado para Indiana y se llevó algunas novelas y libros míos, pero ya pronto lo tendré de nuevo. Eh, Esto que dices aquí, ¿verdad? Esto es bien interesante porque esa fue una realidad. La mujer estaba subyugada y, y tu abuela pues decidió que eso no era con ella. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Mira, mi abuela nació yo siento que ella nació con un espíritu libre y Mm, adelantada a su época. ¿Verdad? Ella, yo la llegué a conocer, la pude disfrutar por 22 años, ella muere cuando yo tengo 22 años, y pues por la situación que se da, que es la que yo rescato, la relación era bastante estrecha entre sus dos hijas que estaban acá en la capital y ella. Así que nosotros compartíamos bastante y por eso pues tengo este acercamiento, pero sin embargo, yo siento que yo también de alguna manera tuve la curiosidad que ella tuvo, ¿verdad? Yo heredé mm, algunas cosas de ella en cuanto a que yo también fui una niña bien curiosa y a mí me despertaba mucha curiosidad el hecho de que había cosas que yo como que no entendía dónde era que enganchaban, cómo era que se vinculaban, por qué había una parte de la familia acá en el área metropolitana y otra parte en el pueblo, y por qué había como que una tensión en el ambiente cuando nosotros íbamos a visitar al pueblo, que era
muy poco y visitas, además de que eran pocas, eran cortas y una notaba cierto grado de tensión y luego eventualmente la hermana menor de mi abuela también se muda acá a la zona de San Juan y también puede establecer un vínculo con ella con la dicha de que esa hermana, que también es coprotagonista en la novela, pues tiene una, ¿verdad? Como era la más pequeña, había una diferencia de edad entre la una y la otra, y además ella tuvo una vida más longeva que mi abuela, fue la que me pudo contar muchas historias y pudo contestarme muchas preguntas que yo me hacía y que yo no tenía muy claras. Y entonces, ahí fue como que yo pude ir haciendo el rompecabezas de la historia familiar y tengo que decirte que fue a través de la genealogía cuando Ok, vinieron estas famosas pruebas de ADN ok. de una empresa que hay y que se promociona muchísimo, a mí me dio mucha curiosidad hacerme la prueba y lo que salió de los resultados de la prueba todavía fue aún más asombroso para mí Ujú. en cuanto a esa dinámica de toda la familia y en cuanto a todas esas situaciones que yo un poco narro en la historia, que tienen que ver con el clasismo, el racismo, la estratificación social, muchas cosas que yo pude corroborar y yo pude de alguna manera desmitificar de lo que es la historia oral de la familia porque yo ahí entonces pude tener el cuadro más claro y no solamente tener el más claro, encontrar la documentación que me podía definitivamente confirmar que las cosas no habían sido como me las contaron, sino que había otras variantes que había que tomar en cuenta. Así que sí, fue un trabajo muy interesante para poder armar el rompecabezas que fue la historia y me tuve que basar, ¿verdad?, en un personaje y me parecía que el más atractivo había sido mi abuela porque fue la que realmente rompió con todo lo que estaba establecido y todo lo que se esperaba para ella. Porque cuando ella nace ya tenía prácticamente un plan de vida definido por su padre, porque ni que Wow. siquiera su madre podía opinar, ahí nada más opinaba el padre. Y he visto eso, y como tú bien dices, yo creo que sí, que hay muchos lugares donde el patriarcado se sigue repitiendo o se sigue, ¿verdad? Está presente, porque yo he visto esas dinámicas en algunos familiares míos donde lo que dice el hombre es lo que va. Incluso escucho familiares, mujeres, que dicen, espérate hasta que llegue fulano para entonces yo decirte. Yo como, yo me quedo un poco, ¿verdad? Para mí es muy chocante, porque yo tengo una mentalidad muy distinta. Yo, ¿cómo que hay que Sí, pedir permiso al marido para tú decidir si vas a hacer algo, si, hasta para si vas a comprar una cosa o no la vas a comprar? Yo, pues sí, para sí. mí, a mí me resulta chocante, pero yo sé que yo recibí una educación distinta y que allá en ese pueblo todavía se siguen practicando unos modelos patriarcales que son ancestrales y que nadie se cuestiona. Realmente es porque nadie se los cuestiona. No Hay digo unas el cosas. pueblo porque tengo No, no. familia viva. Sí, 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 sí. Hay unas costumbres que todavía se pueden encontrar. De hecho, el público sabe, no sé si tú sabes, yo soy de Laja. En Laja yo conocí casos donde la hija menor no se puede casar porque está destinada a cuidar a los mayores. Y, Así cono- es. y conozco de una hija menor que fue transgresora. Dijo, me voy de vacaciones para casa de una amiga en Estados Unidos, en tal sitio. Yo sé, me está escuchando, yo sé. Ella y el esposo deben estar escuchando. Y ella viajó y el novio viajó y se casaron. Ahí se Teniéndome fastidió la tradición. escondidas. Búsquense a otra, que ya no hay para cuidar a los ancianos aquí. Sí, no, porque hay unas expectativas en las familias en cuanto al rol que tú vas a hacer. Pasaba también, ¿verdad? Aunque yo hablo y me enfoco en el personaje femenino, esto de la
transgresión también ocurría con los hombres, ¿verdad? Hombres que no querían seguir el dictamen de la familia, no, porque tú eres el mayor y tú te tienes que hacer cargo de los negocios, y a él no le interesaba para nada estar en el Ujú. negocio, y por lo tanto, patitas para que te quiero, se fue, pero sin embargo, no le pusieron el peso que le ponían a la mujer, ¿verdad? La mujer que hacía eso, vetada. A ellos, pues bueno, podría durar un enojo un tiempo, pero tarde o temprano había una reconciliación y era recibido como si aquí nadie hubiera pasado. En el caso de muchas mujeres no fue así. O sea, cuando la vetaban, no tienes vuelta atrás, y, y no va a haber relación hasta que quien dictaminó que tú estabas vetada desaparezca del panorama, como fue en el Sí. caso de mi abuela. Fíjate, pero también hay que ver que, aunque eran los menos, también conozco de padres de familia, mi abuelo, por parte de madre, era bien liberal. La esposa era, pero claro, la esposa era maestra, él se preocupó por sus hijas estudiaran, mi madre pudo estudiar, que en los alrededores eso no pasaba con otras familias, porque la mujer era de la casa y estaba allí condenada a ser casada con quien se decidiera en el hogar, que eso es una Sí. barbaridad, ¿verdad? Pero todavía eso está por ahí, Todavía ¿no? ocurre, todavía Sí, ocurre. A mí me ha impresionado realmente gente joven. Mi libro yo no sabía definir bien quién iba a ser mi público cuando la editora me preguntó, y la sorpresa ha sido que, aunque mayormente son personas mayores de 40 años, ¿verdad? Hay de todos, incluso sí. gente tan joven en los 20, 20 y tantos, universitarios, que se me han acercado y me han contado que ellas han tenido que huir para poder venir a estudiar a San Juan, porque era como que a San Juan tú no vas porque te pierdes. Y yo digo, pero a estas Ujú. alturas, estamos ya en el 2026 y tú me estás diciendo que no te querían dejar venir a San Juan porque te ibas a perder. Esa es la mentalidad que existe, ¿verdad? Del pueblo de donde ella proviene. Y de hecho, en el momento que ella me hace el cuento, el papá no quería saber de ella. Era como que desde ya no, ni se la mencionaran. Bien, una historia muy similar a la situación con mi abuela. Y a mí me sorprendió cuando ella me contó eso. O sea, que todavía pasan estas cosas, ¿verdad? Quizás se manifiestan de una manera distinta, pero algo que acabas de decir me parece que hace también diferencia. Y es el estar educado o el estar educada, ¿verdad? Claro. Cuando la persona recibe una educación que le permite ampliar un poco el horizonte, pienso que de alguna manera puede empezar a aspirar a otras cosas más allá de lo que espera la familia. Así que, y en el caso de mi abuela, precisamente ella quería llegar a la capital porque ella quería aprender a leer y a escribir, porque a ella se lo prohibieron. Sus hermanas menores sí pudieron estudiar porque se obligó a los padres a que tenían que poner a los hijos en la escuela. Y entonces las hermanas menores sí pudieron asistir a la escuela, en cambio ella no, porque como no fue obligado por el gobierno, pues a ella no se lo Sí. permitieron. Y ya posteriormente, pues ya ella estaba, ¿verdad? Había tenido otro giro su vida, y por lo tanto, pues no era una alternativa, además de que en aquel tiempo todavía, para la época en que se abre la oportunidad para que estudien los niños abiertamente a todos los sectores, ¿verdad? No era más sectarista, porque sí hubo unas iniciativas que yo digo que son sectarias porque se dieron en unos sectores, no porque era por una secta, ¿verdad? Sino se dieron en unos sectores, pues porque llegaron unos misioneros acá y entonces querían desarrollar una escuela, o llegaron unas monjas en otro lugar y allí se establecieron unos núcleos donde esos niños que vivían en los alrededores podían estudiar, pero no era una obligación. Y los mandaban los padres que querían, pero tampoco estaban obligados a que el niño fuera. No obstante, la ley cambió, me parece que fue para mediados de los 40, principios o mediados de los 40, que se impone que la educación es una obligación.
y entonces pues se vieron obligados a que tenían que mandar a los niños a la escuela. Y fue cuando también empezó a surgir. Es que la historia es tan enredada y los historiadores que me puedan estar escuchando no saben de lo que hablo, ¿verdad? Que es difícil Sí, como que tú tirar una línea porque está todo entremezclado. Hay unos sí. movimientos que llegan unos fondos que entonces hace que se empiecen a crear unas escuelas por lo que se democratiza la educación y todo Ujú. eso se da dentro de ese mismo marco y entonces ahí hay una gran apertura para que puedan ir personas que jamás pensaron que iban a mandar a sus hijos a la escuela, los envíen a la escuela, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas que ayudó a mi abuela fue el hecho de que ella quería estudiar cuando ella vio que sus hermanas podían y ella no. O sea, mi abuela todo lo que le dijeran que no, allá voy por eso. Y obviamente ya ella estaba jovencita cuando las más pequeñas fueron a estudiar y ella entonces decidió que cuando ella se pudiera encontrar la primera oportunidad de aprender a leer y escribir, ella se iba a matricular y lo iba a lograr. Y eso ocurre pues cuando ella deja el pueblo, ¿verdad? Y llega a la capital. Sí. Wow, mira, a mí lo que me apena hoy es que hay un sector de la población que quisiera volver a ese tiempo, lamentablemente. Así es. Y, y está habiendo una serie de movidas que va en contra de todo esto. Y si es por ello, vuelven a dejar a la mujer en la casa y como he escuchado gente, de hecho está en las redes, que a veces yo digo, yo trabajo en las redes, parte de mi trabajo aquí del ICP monitorear y verificar que está al día, buscar posible contenido, etcétera. Pero a veces uno lee unas cosas de personas que uno dice, increíble esta persona con este grado de educación o esta persona que tan religiosamente se hace, hablando que quisiera, o sea, haciendo comentarios que lo que me dicen es que quieren volver a esos tiempos. Es triste, es triste, es triste esa parte. Mira, estoy presentando, como mencioné ahorita, tu página web. Háblanos un poquito de la página web antes de continuar con otras preguntas. Pues la página web surge cuando voy a hacer la novela. Mi hijo es también del mundo de las redes y del mundo cibernético de toda su vida. De hecho, Sí, trabaja precisamente, ¿verdad?, en ciberseguridad en los Estados Unidos. Y él me dice, vamos a abrirte una página. Vamos a poner la novela ahí y vamos a que la gente, por lo menos, si no la pueden comprar, tengan un lugar donde poder ver qué está ocurriendo con lo que estás haciendo con esa novela. Mis hijos tuvieron una respuesta bien favorable a raíz de la primera presentación de la novela, de la primera edición, y se leyeron la novela y les llamó tanto la atención, e incluso fue la respuesta que yo esperaba, ¿verdad? Empezaron a hacer preguntas, le dio mucha curiosidad. Me preguntaban si de verdad eso había pasado. Claro, es una novela, hay cosas que ocurrieron, hay otras que yo sí, me las inventé, hay otras que yo las entremezclé, todas esas cosas, pero ellos querían saber un poco más de la historia real, de cosas que habían ocurrido. Y ellos recordaban algunos personajes, ¿verdad? De la familia y me preguntaban, fulano es aquel señor que yo conocí, sutana es aquella otra, y entonces fue una charla interesante con ellos y también con mis nietos, ¿verdad? Tengo 6 nietos, cada hijo tiene un par de hijos a su vez, y luego que ellos leyeron la novela a mis hijos, se las pasaron a sus hijos. Así que en la presentación tuve a 3 de mis nietos presentes y 2 de ellos me pidieron que si se la podía regalar. Y a mí me dio una emoción porque de ellos sí, escuchar la presentación se entusiasmaron y me pidieron que si yo les podía regalar la novela y así que inmediatamente se la sí, sí. regalé y se la leyeron. A las otras, pues a través de sus padres, fue que entonces ellas leyeron la novela y, y he recibido de parte de ellas muy buenas
respuestas y también muchas preguntas sobre esas historias que yo cuento y que a ellas en algunas, hay algunas de mis nietas, yo tengo 4 nietas y 2 nietos varones, pues hay algunas de ellas que dicen, pero en verdad esas cosas pasaban. Y yo, sí, en verdad, tú naciste en una época y en una familia con una mentalidad diferente, porque ni te creas que porque naciste en esta época todo el mundo tiene la mentalidad que tienes tú sí, o que tienen tu familia. Si tú te sales del núcleo donde tú vives, que es un área metropolitana, y te vas a otros lugares más al interior, vas a ver que todavía esa mentalidad existe. Y le dije, e incluso voy más allá, aún dentro del área metropolitana hay unos sectores, ¿verdad? Que yo le llamo unos micromundos que sí. funcionan con esa mentalidad que me hacen pensar en lo que tú acabas de decir, en que hay Sí, unos microsectores o hay unos micromundos que quisieran o que de alguna manera están impulsando ese volver a que sea la figura masculina el eje de quien dicta cuáles van a ser las normas de función dentro de esa familia. Y sí, sí, lo he visto y lo he visto muy de cerca. sí. Mira, mencionaste ahorita que desde joven, desde muy pequeña, tenías esa curiosidad. Pero entonces, ¿en qué momento te llegó la idea de que esto lo podías escribir en una novela? O si, volcando esa pregunta, moviéndola, o si habías pensado siempre escribir sobre esto y en algún momento pensaste que no iba a ser una novela, sino que iba a ser, no sé, un libro biográfico o algo así. Mira, a mí siempre me gustó escribir desde pequeña. Para mí la Ok. escritura era una manera de yo poder crear mundos nuevos, eh, o sacarme lo que sentía dentro. Mm. A mí me gustaba escribir. Jamás me vi dentro de una carrera literaria. Jamás. Por muchas razones. No era como que lo que más a mí me atraía, pero sí me gustaba escribir y yo, ¿verdad? Eh, buscaba, siempre me llamó la atención poder expresar lo que veía o lo que quería recrear o lo que me quería, de momento me dio una idea y yo como que la quería desarrollar. Sin embargo, debido a la profesión que decidí llevar a cabo, yo me preparé como educadora y surgieron unos espacios de oportunidad para luego pasar a hacer mi maestría. Y ya cuando hago mi maestría, que la hago en consejería y educación, Sí. surgen unas nuevas oportunidades de trabajo y me entro a trabajar en la Universidad de Puerto Rico con unos proyectos que trabajaban con la escuela. Estuve trabajando en la Universidad de Puerto Rico alrededor de 22 años en distintos proyectos que se gestaban a través de lo que le llaman los fondos externos, ¿verdad? Así que así es como yo entro a trabajar al recinto de Río Piedras, para mí un sueño, porque cuando yo fui estudiante allí, la universidad a mí me abrió un mundo completamente distinto. Para mí fue de verdad una riqueza. Yo me sentía que yo estaba en el paraíso. Tuve una experiencia muy rica, yo quería aprovecharlo todo. Y entonces cuando yo estoy trabajando en uno de los proyectos, ese proyecto se terminaba y yo me iba a ver, yo me iba a quedar sin trabajo. Y ante ese cuadro yo digo, bueno, pues este es el momento para yo irme a hacer el doctorado. Y surgió la oportunidad de que me pude ir a hacer el doctorado a España. Sí. Así que cuando yo estoy haciendo el doctorado, ya yo había hecho una tesis de maestría, que la hicimos de alguna manera colaborativamente, creamos un equipo de trabajo entre las que éramos candidatas a terminar la maestría en aquel momento. Y lo que hicimos fue que nos dábamos impulso de una a la otra, porque escribir una tesis que la haya hecho, sabe que es un proceso bien solitario y es un proceso que tú tienes que tener una disciplina impresionante para tú poder cumplir con el plan de trabajo que tú misma te estableces. Y mucha gente se queda en el camino porque el Sí. proceso de acompañamiento no está ahí.
y es sumamente tedioso el llevar a cabo un trabajo de investigación desde la soledad. Así que yo digo que saqué mi tesis de maestría salió gracias al impulso que nos dimos estas compañeras, éramos 11, y lo que hicimos fue que nos íbamos turnando, como tú estás más adelantada, vamos a darte todo el apoyo a ti, saca la tuya, después tú vienes para acá, ya que tienes la tuya y nos ayudas a nosotras, y así fue como realmente logramos sacar nuestras tesis. Cuando yo me veo en España, que tengo que hacer esta tesis doctoral y que me acuerdo de aquel proceso, yo dije, si yo no busco alguna manera de yo tener algo que me motive a yo Ujú. escribir esta tesis, aquí se va a quedar, porque yo no la voy a escribir. Este, desde una soledad en otro país. O sea, este proceso solo y estando en otro país era doblemente difícil. Lo que hice fue que abrí un blog. En aquel momento todo estaba bien famosa los blogs, la gente, todo el mundo tenía un blog, si en España aquello era lo último en la avenida, así que yo pues me fui y hice un blog y yo dije, en este blog yo voy a obligarme a escribir todos los días 4 o 5 párrafos y ese va a ser el impulso para entonces después yo agarrar el trabajo de la propuesta de tesis, que era lo que yo estaba escribiendo en aquel momento, y seguir con eso y poderlo acabar en un año, que era lo que tenía para hacerlo. Y entonces eso fue lo que hice, ¿verdad? Me obligué a escribir y entonces yo dije, yo tengo que escribir de algo que a mí me guste. Y entonces me acordé de las historias. Así fue como surgió todo esto, muy casual. Me acordé de aquellas historias que yo me habían contado y yo dije, las voy a poner, las voy a escribir y las voy a zumbar por ahí. En Puerto Rico no sabían que yo tenía ese blog iba a correr en España, así que yo podía, en ese blog sí de verdad dije las cosas tal como eran y con los personajes tal cual ellos eran, sin mencionar el nombre. Así que por ahí, pero zumbé todo como era y entonces lo que me llamó la atención y de donde salió la idea del libro fue que cuando yo terminé, yo escribí como unas 30, 40 eh, capítulos del blog, ¿verdad? Episodios del blog. Y la gente empezó a seguirme en España y me decían que parecía como que era una novela por entregas, que iba por capítulos, que... Y entonces una de esas personas, cuando yo les anuncié que ya yo me iba, que yo iba a cerrar el blog, que me iba a seguir, me dijo, oye, debes recolectar todas esas historias que has contado y hacer un libro porque es sumamente interesante y tienes aquí una audiencia enganchadísima que te vamos a llorar. Y se me quedó, ¿verdad? Me lo traje y lo que hice fue que imprimí todas las historias porque realmente cerré la página del blog y me traje todas las historias en papel y las dejé ahí y en algún momento, porque yo venía a trabajar, ¿verdad? Yo me reintegré a otro proyecto que había surgido posterior al que yo había terminado y entonces me reintegró a las labores académicas y yo dije, en este momento no hay oportunidad, así que cuando sea la oportunidad, y ahí estaba, estuvo por ahí muchísimo tiempo, yo lo veía, lo volví, lo guardaba, lo veía, lo volví, lo guardaba, y no fue hasta el 2019 que entonces, porque fui a una charla de una chica que yo creo que tú conoces, Katia Alcina, Katia, que tiene la comunidad de niños autores, pues yo fui a escuchar a Katia una charla que ella hablaba sobre cómo era el proceso de publicar un libro y me le acerqué cuando ella terminó y le pregunté si ella ayudaba a una persona que estuviera interesada a poder hacer ese trabajo y ella me dijo que sí. Y así fue entonces como comencé y ella fue la persona que me dijo, pero con esa palabra no puedes salir al mercado porque así no te va a entrevistar absolutamente nadie. Y yo ni había pensado que podían haber entrevistas ni nada. Y yo le digo, de verdad. Y me dice, tú no sabes a dónde puede llegar tu libro. Y esto es una historia bien interesante. Ella estaba enganchada con mi historia. Y ella fue la persona que empezó a darme las primeras mentorías para yo organizar todos aquellos capítulos sueltos y entonces poder ir convirtiéndolos en lo que fuera, ¿verdad? Una novela. Porque yo le dije, mira, son tantas historias y tantas cosas que yo creo que de aquí sale fácilmente una novela y ella me dijo que sí. Y de ahí fue que salió la idea. Empecé con ella, luego en un momento dado me tranqué, lo solté, vino el COVID, vinieron muchas situaciones
Y en 2024 digo, no, este año sale porque sale. Y entonces ya Katia estaba con su proyecto de la comunidad de niños autores y conozco entonces a Dariana Rivera de Editoría Ediciones En Serio. Le hago el A ella. acercamiento a Dariana y Dariana acepta. Me pidió, ¿verdad? Un primer capítulo para ella ver cómo era mi trabajo y aceptó entonces que sí, que podía publicar la novela a través de ella. Porque eso de la autopublicación para mí es mucha complicación tecnológica que yo no domino. Y yo dije, no, yo escribí sí. Eso de armarla, montarla, maquetarla, imprimirla, mandarla a Amazon, ver que las páginas fueran, todo ese revolú, no, 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 no. Y después tener que llevarla por ahí, que la promocione. Y decía, eso es muy complicado para mí, necesito ayuda. Y Dariana gustosamente aceptó. Y Mira, gracias a Dariana y a Katia, sí, a toda la gente en el camino, estoy aquí. a Katia la tengo pendiente. Si me extienden en el ICP, pues espero tenerla en algún momento en el semestre. Estoy en esa expectativa de que me extiendan. Y a Dariana, pues un saludito que hemos tenido varias colaboraciones con ella y con algunas de sus publicaciones en su editorial, en serio. Y excelente persona. Mira, dos cositas que mencionaste. Primero, lo del blog. Yo tengo mi blog. Claro, mi blog también es como te pasó a ti, es un refugio que tengo. Pero es un refugio, pues, según lo que yo quería, ¿verdad? Que era, yo siempre decía, yo me gustaría ser el editor de una revista. Y ese Ah, blog funciona como revista, o tiene sobre 80 colaboradores o personas que han colaborado. Y posiblemente tres de cada cuatro artículos son míos, pero tengo una gran cantidad de artículos que son de otras personas. ¿cómo Pues se eso, llama? aquelarre, historia y ficción. Lo he mencionado en algunos de los programas. Entonces, lo otro que menciona, lo de la tesis. Yo he hecho dos, maestría y doctorado. Aparte de eso, he tenido la dicha de ser director de tesis. Y lo que tú dices es pura realidad. La tesis es uno de los ejercicios académicos más brutales que puede pasar una persona, porque Sí. tú no solamente estás investigando, tú estás investigando y te están pasando juicio a la vez que tú estás investigando, ¿sabes? Y los directores de tesis no queremos que salga cualquier cosa, porque ahí está nuestra firma. Eso es algo Exacto. que muchos estudiantes no entienden. Yo he tenido, recientemente salió mi segundo estudiante, pero así mismo he tenido como cuatro que nunca pudieron terminar. He tenido dos que finalizaron y cuatro que no pudieron finalizar. No es que ellos, no están ellos tampoco, es que nuestra vida en esta modernidad es tan complicada. Todo el mundo trabaja. A veces uno tiene que tener dos trabajos, tres trabajos, estudiando, atendiendo a los niños, el colegio, atendiendo a los mayores también. O sea, las complicaciones son muchas. Sí, y el proceso es bien solitario también. Eso, o sea, Sí, eso es, tú haces un trabajo de investigación, que tú eres quien escoge el tema, que tú eres quien tienes entonces que buscar toda la información referente al tema, tienes que meterte a buscar investigaciones que se hayan hecho. O sea, es un proceso complejo y tú eres la única persona que está con ese tema. Así que no ujú, hay otra persona que pueda como que ayudarte y empatarse contigo para poder trabajarlo, porque es tu tutor o tu, ¿verdad? En algunas universidades es un equipo de 3 personas, que es el equipo sí, de tesis, que tiene un nombre, ahora se me escapa, sí, el comité de tesis. el De comité, tesis. el comité de Ujú. tesis, y entonces tú con ellos y ellos realmente están velando porque el trabajo que tú saques sea un trabajo que realmente haga una aportación Sí, y que sea un trabajo que cumpla con el lenguaje académico, que es muy diferente al lenguaje literario o al lenguaje
claro, que usamos para manejarnos en nuestro día a día o en nuestros quehaceres, ¿verdad? cotidiano. Cotidianos, exacto. Sí. Es un lenguaje muy académico, un lenguaje muy estricto, hay unas guías, o sea, es un proceso bien, bien cuesta arriba. Así que por Bueno, eso puedo aquí, entender que mucha gente con la vida tan sí, complicada que tiene no logre llegar a completar la tesis. Y es una sí, mira, pena. aquí en tu página tengo dónde está disponible, ¿verdad? Ahí me da un enlace para, dice farmacias de la comunidad. Me imagino que si lo toco Si allí, pues aprietas así. ahí, salen todas las que hay. La Pues novela yo invito a la la he ido gente. rotando. Ah, ok, ok. La Pues novela, yo claro. decidí hacer un plan de mercadeo que yo ni sabía que eso era un plan de mercadeo. Te digo, esto ha sido todo como bien orgánico. Eh, y yo dije, pues mira, primero me voy a ir por el oeste, porque tenía una actividad por allá, simplemente por eso. Y dije, ya que voy para allá, déjame aprovechar y voy a ver las farmacias de aquella zona, a ver si la Sí, cogen. Y entonces allí fue que empezó. Tampoco podía dejar tantos libros porque yo tengo que recuperar para poder seguir sí, comprando, ¿verdad? Así que yo dejaba vamos a decir, 10 farmacias. Yo empecé con 10 farmacias, una en cada pueblo por aquella zona, o sea que habían 10 pueblos. Cuando recogido de aquellos 10 pueblos, me volví a las otras zonas, al lado contrario, al lado este. Ahora, como ves, estoy por el lado, no, bueno, ahora tengo como una mezcolanza, estoy como que cogí sí. desde Levitown por el centro y bajo por allá por Guayanilla. Hice así como una especie de C invertida. Y ahora mismo hay 15 farmacias que tienen la novela. Ahora voy a recoger en parte de esas farmacias y entonces me pienso mover para la zona que me resulta más difícil, que es el área central de la isla, pues la cuestión de los accesos, porque esas carreteras de llegar de un pueblo a otro en los centros de la isla, yo tengo que ir acompañada. Ven aquí, y has tenido actividades en, no sé, centros culturales o grupos culturales que te hayan invitado a presentarlo y que eso se convierte en un punto de venta también, en ese Sí, momento, mira, claro. me ha sucedido, por ejemplo, bueno, yo estuve en centro cultural, no se quedó allí, bueno, hubo una actividad y yo sí vendí en esa actividad, Sí, pero a través de la librería online que yo escogí como mi base principal porque es la librería de una joven universitaria que empezó su librería cuando ella estaba en escuela secundaria, que no sé si la sí. conoces, la librería Redmark. Y cuando yo Ujú. escuché la historia de Adriana Rivera de Redmark, yo me enamoré de su proyecto. Y yo dije, yo quiero que sea ella la librería en Puerto Rico online, porque hay varias librerías online, pero la que sea online en Puerto Rico que venda mi libro, yo quiero que sea Redmark. Así que a través de Adriana voy al Centro Cultural de Guayama y fue una experiencia maravillosa. Realmente hasta pude leer parte de algunos capítulos de la novela. Eso fue en Guayama. Sí, Entonces, ahí da la casualidad que como en ese pueblo de Guayama es que yo cogía mis clases de pintura, que digo que soy pintura aficionada porque antes de empezar con las letras, por un proceso de sanación, ¿verdad? Que es de esos que una en la vida tiene, pues sí, tuve que trabajar y la pintura fue como que el vehículo para poder trabajar, el poder bajar los niveles de ansiedad y todo eso. Pues yo cogía mis clases en Guayama. Yo viajaba a Guayama a un centro que ofrece cursos de pintura para niños y adultos, dibujo y pintura, y la profesora y yo nos hicimos bien cercanas. Y mira que cuando me pongo a hacer la genealogía, resulta que somos familia lejanas, pero estamos emparentadas, quizás por eso de ahí venía ese sentir tan cercano que identificamos de inmediato, un clic inmediato. Y entonces ella sí decidió que yo pudiera poner la novela en su centro y allí sí se estuvo vendiendo la novela, además de una farmacia de la comunidad en el pueblo de Guayama. Entonces, posteriormente, otras personas son las que me han hecho el acercamiento a mí porque se han enterado, porque lo han visto en redes y ellos no lo tienen. Por ejemplo, hay una tienda en Centro Europa
que se llama The Smart Shop, y ella, Ani Alfaro, que es la que lleva esa tienda Wow. desde hace un montón de años, Ani me llamó y yo pues encantada de la vida que mi novela esté allí y ya ella ha vendido muchas de mis novelas allí, o sea, yo creo que vamos como por 30 novelas que ella ha tenido. Ella me las pide de Wow. 10 en 10, así que sí, vamos por la tercera ronda de novelas que ella se ha llevado. Y ha sido un buen punto de venta. Y también me ocurre que tengo otra tienda, son gift shops realmente, son tiendas de regalos que venden libros y es en el Hospital Doctors que hay en Dorado, en el pueblo de Dorado. Y allí yo me imagino que por la cuestión de que ahí la gente está en el hospital, el libro ha tenido mucha acogida y lo Sí. compran. Me imagino que es para, primero empezaron con las enfermeras, se corrió la voz, lo han comprado los doctores y yo creo por ahí ha seguido también. Ellos han sido un buen punto de venta para la novela. He tenido farmacias que sí me han pedido más de una vez que les lleve más porque se ha movido bien. Así que estoy más que agradecida con la recepción que ha tenido la novela, con el público que la ha leído y con la gente que comenta sobre ella en sus páginas, que a veces me entero de pura casualidad, porque no me lo dicen directamente a mí, sino que en sus páginas o en los grupos en los que ellos están, círculos de lectura que se han Ujú. acercado, que han leído mi novela, que me han invitado para participar en sus discusiones. Ha sido muy interesante el proceso y estoy dispuesta, estoy disponible porque, como me dije, estoy retirada. Así que, pues, me entretengo muchísimo compartiendo y contestando preguntas de las personas que quieren saber un poquito más de la historia. Vi en las redes, bueno, en tu red, que estás escribiendo otra novela. Sí, O estás escribiendo, porque no, tú no dices que es una novela, simplemente insinuaste que estás escribiendo. estoy escribiendo. Todavía no he definido bien, ¿verdad? Que va a salir. Mi proceso de escritura es como mi proceso de lectura. Yo no soy persona de leerme un solo libro a la vez. Yo me tengo que leer dos o tres. Así soy yo. Así que mi proceso de escritura va en la misma. Según empiezo, estoy escribiendo diferentes historias y después voy a ver cómo de alguna manera se van a ir colocando, ¿verdad? Y qué finalmente voy a sacar o por dónde es que me voy a ir con eso. Pero sí, decidí que ya tenía que empezar. Empecé a escribir en diciembre, así que la novela va a seguir corriendo en las farmacias y la promoción que van a estar viendo es de las farmacias, pero aguanté un poco lo de estar yendo a las ferias y todo esto para poder dedicar tiempo a la escritura, porque Sí. esto de ser Cuca Gómez es complicado. Sí, no, 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 y escribir toma tiempo. Dímelo a mí que yo constantemente estoy tratando de publicar artículos y cosas y tengo Sí, dos novelas empezadas, dos en idea, más quiero terminar unos libros, más, o sea, y escribir toma tiempo. Y a veces sí. uno tiene que separarse de muchas de las actividades para poder realizar esa tarea. Mira, ya estamos concluyendo. Me ha encantado este conversatorio contigo, me ha Gracias. fascinado. Nos conocimos en 100 por 35, que quiero darle un Exacto. saludo a la gente de 100 por 35. Sí, soy Hemos parte tenido de varios, ellos también y del PEN de sí, Puerto Rico también, y que del PEN de también ha Puerto sido Rico. me han invitado a unas actividades, sobre todo ferias, y la verdad es que que estoy muy satisfecha en moverme en esos nuevos círculos literarios. Ha sido una experiencia bien agradable. Qué bien, qué bien. Nada, yo también quiero agradecerle al público que siempre está allí presente. El programa se compartió en 25 canales distintos y según Facebook han entrado 514 personas a quienes se le agradece su Gracias. visita al en vivo. El programa continúa allí activo, recibiendo visitas eh, por las próximas 24 horas, como si estuviese en vivo, ¿verdad? Y espero ya mañana subirlo a YouTube para beneficio de todos, porque como he mencionado, Facebook ya tiene la política de que después de un mes el video se puede eliminar, o ellos lo eliminan aleatoriamente. Nada, Carmen Minelva, como te dije ahorita, sinceramente ha sido bien encantador estar contigo esta noche, Gracias por la hablando. oportunidad. Sí, sí, me gustaría en el momento que salga la próxima tenerte aquí. Claro. Este,
Digo, si tengo el programa, yo espero. Confiamos que sí hace falta. Gracias, gracias. Pues nada, mi gente, con esto concluimos y nada, buenas noches, seguiremos por allí y Carmen, mucho éxito y continúa escribiendo. Gracias. Quería decir que me encuentran en las redes sociales y en mi Sí. página que es mi nombre, carmenminervaramos.com, y ahí llegan a mi página o a través de las redes de Facebook y de Instagram. También me conciben y según cómo ha sido esta entrevista, así soy con la gente que se acerca, así que encantada de que se me acerquen. Para nada me tienen que tener un respetillo, como que un respeto. Y eso es cierto porque me la he encontrado en varios festivales de libros y así mismo la última vez fue en la sede del Instituto de Cultura, que había una Sí, feria de artesanía y en serio tenía un bus de venta de libros y allí estaba Carmen Minerva compartiendo atendiendo. con la gente, me compren o no, yo comparto y cuento a todo el mundo. Pues nada, Carmen, un abrazo y un Igual, hasta abrazo a todos los luego. Buenas oyentes. tardes a todo el mundo, buenos días, buenas noches, cuando sea que vean el programa. Gracias.